Aristóteles nació en 384 AC en la ciudad de Estagira, razón por la cual se lo apodó el Estagirita, no lejos del actual monte Athos, en la península calcídica, entonces perteneciente al reino de Macedonia, actual Macedonia. Su padre, Nicómaco, fue médico del rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida. En 367 AC, cuando Aristóteles tenía 17 años, su padre murió y su tutor Proxeno de Acarneo lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. En su juventud, Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas. Aristóteles construyó un sistema filosófico propio. Previo a ello, sometió a crítica la teoría de las ideas de su maestro. Para intentar solventar las diferencias entre Heráclito y Parménides, Platón había propuesto la existencia de dos dimensiones en la realidad: el mundo sensible y el mundo inteligible. Para Aristóteles, el mundo no tiene compartimentos. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y Platón, que la esencia es lo que define al ser, concibe, a diferencia de sus antecesores, la esencia como la forma, mu, f, que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas el ser, que es la sustancia. La afirmación de la importancia del conocimiento sensible, y del conocimiento de lo singular para llegar a lo universal, abrió posibilidades a la investigación científica. Aristóteles rechazó fuertemente la teoría de Platón según la cual las ideas eran la auténtica realidad, por ser subsistentes y autofundadas, y que el mundo sensible, captado por nuestros sentidos, no era más que una copia de aquellas. Aristóteles, al contrario de Platón, que concebía la existencia de dos mundos posibles o reales, algunos eruditos creen que la teoría platónica es en realidad un realismo de las ideas, poseía una teoría que discurría entre el mundo de las nociones y el mundo sensible, si bien estaba abierto a admitir la existencia de sustancias separadas e inmóviles, como se muestra en la física y en la metafísica. Aristóteles hace 4 críticas fundamentales a la teoría de las ideas de Platón. Critica a los dos mundos. Para Aristóteles es uno solo. Admitir dos mundos complica la explicación innecesariamente, reduplicando las realidades. Platón no ofrece una explicación racional al hablar de los dos mundos. Se limita a utilizar mitos y metáforas, en vez de aclarar conceptualmente sus propuestas. No hay una relación clara de causalidad del mundo ideal respecto del mundo sensible. No explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles y mutables. No infiere que de una idea se derive un objeto. Argumento del tercer hombre. Según Platón, la semejanza entre dos cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Según Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre dos cosas, y un cuarto para explicar las tres, y así sucesivamente. Es una regresión al infinito, por lo tanto no se explica nada. Tal argumento ya había sido recogido por el mismo Platón en el diálogo titulado Parménides. Aristóteles fue un pensador con espíritu empirista, es decir, que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Una de las primeras preocupaciones fue encontrar una explicación racional para el mundo que lo rodeaba. Los presocráticos se percataron de que lo que nos rodea es una realidad diversa que se halla en continua y perpetua transformación. Heráclito de Éfeso considera que todo se halla en perpetuo cambio y transformación. El movimiento es la ley del universo. Parménides, al contrario, opina que el movimiento es imposible, pues el cambio es el paso del ser al no ser o la inversa, del no ser al ser. Esto es inaceptable, ya que el no ser no existe y nada puede surgir de él. Platón supone una especie de síntesis, es decir, una unión o una suma de estas dos concepciones opuestas, la de Heráclito y Parménides. Por un lado tenemos el mundo sensible, caracterizado por un proceso constante de transformación y, por el otro, tenemos el mundo abstracto y perfecto de las ideas, caracterizado por la eternidad y la incorruptibilidad. Aristóteles entiende el cambio y el movimiento como el paso de lo que está en potencia a estar en acto, por la acción de las causas. Hay 4 causas. Formal, que constituye la esencia como forma de la sustancia. Material, como soporte de la forma y al no tener forma es pura potencia de ser, propiamente, al no tener ninguna determinación, no es nada. Eficiente, que produce el movimiento. Final, que dirige el movimiento hacia un fin, la perfección de la forma. Por ello la naturaleza se explica según una teleología de la forma que tiende a la perfección de su contenido.
En el comienzo mismo del libro cuarto de la Metafísica aparece formulada la conocida declaración enfática según la cual hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. If. 1003 a 21, 22. Inmediatamente añade Aristóteles que tal ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más extenso y menos comprensible que pueda existir: el ser. En efecto, ninguna de las ciencias particulares se ocupa universalmente de lo que es, sino que cada una de ellas secciona o acota una parcela de la realidad ocupándose de estudiar las propiedades pertenecientes a esa parcela previamente acotada. Y 1003 a 23, 26. Aristóteles propone, pues, la ontología como un proyecto de ciencia con pretensión de universalidad, aquella universalidad que parece corresponder al estudio de lo que es, en tanto que algo que es, sin más, y no en tanto que es, por ejemplo, fuego, número o línea. If. 2, 1004b6, en cuyo caso nos habríamos situado ya en la perspectiva de una ciencia particular, la física, la aritmética y la geometría, respectivamente. La constitución de semejante ciencia tropieza inmediatamente, sin embargo, con una dificultad sustantiva y radical. Y es que la omnímoda presencia, explícita o virtual, del verbo ser, enari, y de su participio ente, on, en nuestro discurso acerca de la realidad no garantiza la unidad de una noción que responda, a su vez, a la unidad de un objeto susceptible de tratamiento unitario y coherente. Sin unidad de objeto no hay unidad de ciencia y sin unidad de noción no hay unidad de objeto. Aristóteles es plenamente consciente de esta dificultad. Frente a Parménides y frente a Platón, Aristóteles reconoce la polisemia del verbo ser en sus distintos usos y aplicaciones. Así, el capítulo siguiente, If. 2, comienza estableciendo la tesis de que la expresión algo que es se dice en muchos sentidos. Ton legeta o pollachs, 1033 a 33, tesis a la cual nunca renuncia Aristóteles. Más bien, a su juicio toda reflexión acerca del lenguaje y acerca de la realidad ha de partir necesariamente de la constatación y del reconocimiento de este hecho incuestionable. La aporía a la que se enfrenta Aristóteles, como ha señalado acertadamente Pierre Aubenque, proviene, en definitiva, del mantenimiento simultáneo de tres tesis cuya conjunción resulta abiertamente inconsistente. Hay una ciencia de lo que es, en tanto que algo que es. Solamente puede haber unidad de ciencia si hay univocidad, si hay unidad de género. La expresión lo que es carece de univocidad, lo que es no constituye un género. Es obvio que la conjunción de estas tesis, vistas como un conjunto, es lógicamente inviable. Aristóteles trató de encontrar una salida que, en realidad, pasa por la matización de las dos primeras de las tesis enunciadas. La matización de la segunda tesis es de capital importancia. Ser no comporta, desde luego, una noción unívoca, sino multívoca. No obstante, puntualizará Aristóteles, su multivocidad no es tampoco la de la pura equivocidad u homonimia. Entre ambos extremos está la analogía. Entre los distintos sentidos de ser y lo que es existe una cierta conexión que Aristóteles compara con la conexión existente entre las distintas aplicaciones del término sano. Sano se dice, al menos, del organismo, del color, de la alimentación y del clima, y en cada caso se dice de un modo distinto. Del organismo porque se da la salud, del color porque es síntoma de salud, de la alimentación y del clima porque, cada cual a su modo, son favorables a la salud. Aristóteles sostuvo lo que hoy se llama una ética de las virtudes. Según Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. Aristóteles divide la parte racional en dos: el intelecto y la voluntad. Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir, para el conocimiento o posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y se adquieren mediante la instrucción. A través de las virtudes, el hombre domina su parte irracional. Existen dos clases de virtudes: virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Ambas expresan la excelencia del hombre y su consecución produce la felicidad, ya que esta última es la actividad del hombre conforme a la virtud. Las virtudes éticas son adquiridas a través de la costumbre o el hábito y consisten, fundamentalmente, en el dominio de la parte irracional del alma, sensitiva, y regular las relaciones entre los hombres. Las virtudes éticas más importantes son la fortaleza, la templanza, la justicia. Las virtudes dianoéticas se corresponden con la parte racional del hombre, siendo, por ello, propias del intelecto, nous, o del pensamiento, noesis. Su origen no es innato, sino que deben ser aprendidas a través de la educación o la enseñanza.
Las principales virtudes dianoéticas son la inteligencia, sabiduría, y la prudencia. La templanza es el punto medio entre el libertinaje y la insensibilidad. Consiste en la virtud de la moderación frente a los placeres y las penalidades. La valentía es el punto medio entre el miedo y la temeridad. La generosidad es el punto medio entre el uso y posesión de los bienes. La prodigalidad es su exceso y la avaricia su defecto. Prudencia. El hombre prudente es aquel que puede reconocer el punto medio en cada situación. Cuando uno hace algo virtuoso, la acción es buena de por sí. La prudencia no es ni ciencia ni praxis, es una virtud. La definición tradicional de justicia consiste en dar a cada uno lo que es debido. Según Aristóteles, existen dos clases de justicia. La justicia distributiva, que consiste en distribuir las ventajas y desventajas que corresponden a cada miembro de una sociedad, según su mérito. La justicia conmutativa, que restaura la igualdad perdida, dañada o violada, a través de una retribución o reparación regulada por un contrato. Finalmente falleció el 322 aquel Calcis, reino de Macedonio.